No es el último servicio, no hay problema, va, nos podemos ir de corrido. No se crea. Bueno, hermanos, el tema que han estado dando en la iglesia es Jesús es la respuesta. Pero, hermanos, fíjense que yo quiero compartirles algo, ¿va? Porque hablar de Jesús hoy en día es para la gente, hablar con la gente que nos rodea, es un punto de opinión muy distinto. ¿Están de acuerdo? Porque mire, si nos preguntan a nosotros como creyentes sobre Cristo, es hablar de la grandeza, es hablar de su fidelidad, de su amor, es hablar de la pasión de Cristo. Es imposible negar su fidelidad, amén. Pero saben, déjenme decirle algo. Hablar de Jesucristo es hablar del nombre que es sobre todo nombre. Es hablar del Verbo de Dios, el Cordero de Dios, del Hijo de Dios, aquel que venció la muerte. Pero es hablar de respuestas que tienen soluciones, hermanos. Porque hoy en día la gente allá afuera, y muchas veces nosotros nos hemos encontrado como que en el callejón sin salida, donde no tenemos a veces respuestas. Pero hablar de Jesucristo es hablar de respuestas, mis amados. Hoy los líderes mundiales, yo no sé si usted ha visto las noticias, se reúnen para tratar de ponerse de acuerdo de cómo van a combatir la pobreza, los cambios climáticos, y hay un montón de situaciones que la gente está viviendo y ellos se están poniendo de acuerdo según para que tratar de frenar estos cambios climáticos que estamos viviendo y tanta inseguridad, ¿verdad? Pero saben, déjenme decirle que a lo mejor ellos no se han dado cuenta que eso va a ser en vano, porque la palabra de Dios dice que vendrán cosas mucho peores. Pero lo más terrible es que cuando la gente hace un lado a Dios, aunque se esfuerce, nunca van a tener buenos resultados, porque dice su palabra: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, amén. Y nosotros tenemos que luchar por algo, hermanos. Que el Señor sea el Dios de esta nación, hermanos. Que Él sea el que levante esta nación. El viernes de oración estaban orando a los hermanos y oraban precisamente porque Dios tenga un despertar, un avivamiento. Que Él sea el Señor de esta nación. Y donde Dios está, en una nación, allí hay salvación, allí hay bendición, allí Dios envía vida eterna. Pero cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, con el que iniciamos, hermanos, déjenme decirle que es una historia que es bastante conocida, una historia que a lo personal me llena de pasión, porque mire, está llena de preguntas, pero también de respuestas sólidas, respuestas que transforman vidas, que transforman familias y que trastornan colonias enteras. La palabra de Dios dice que Jesucristo estaba predicando y dice, me llama la atención porque dice que salió de Judea y había pasado por Galilea, pero dice que él era necesario pasar por Samaria. Cuando nosotros estamos estudiando un poquito sobre Samaria, se va a dar cuenta que los judíos no querían pasar por Samaria. Ellos veían a los samaritanos como si fueran una clase inferior, porque se habían mezclado entre los asirios y ellos se sentían traicionados y sentían que ellos habían traicionado a su nación. Porque si algo tienen los judíos es que son patriotas, hermanos. Ellos aman, ellos no se andan mezclando, que me caso con una mexicana y que es una bendición, ¿verdad? Pero ellos se guardan, ellos solamente judío con judío. Ahora Jesús, dice la palabra de Dios que estaba cansado y dice que llegó por afuera de Samaria. Y dice que llegó a un lugar donde había un pozo, donde las mujeres y los hombres iban a sacar agua. Y mientras él se sentó a descansar un momento ahí, dice que sus discípulos habían salido a comprar comida. Y en ese momento dice que eran las 12 del día y se acerca una mujer samaritana. Y ahí Jesús, fíjense qué tremendo, porque cómo se va armando toda la historia. Jesús le era necesario pasar por ese lugar. Y entonces dice que llega una mujer samaritana. Una mujer, déjenme decirle, que no podía hablar con un hombre. Las mujeres iban a recoger agua en la mañana o en la tarde. Y esa mujer había ido a las 12 del día. ¿Por qué? Porque su testimonio de esa mujer no era tan bueno. Esa era una mujer que tenía una mala reputación. Y entonces ella fue a las 12 del día porque ella no quería encontrarse con nadie que le señalara, que le dijera quién era él. Ahora déjenme decirle que cuando llega ella, llega con su cántaro, no sé, su cubetita, y dice que se acerca y ahí estaba Jesús sentado y le dice: mujer, dame de beber. Y la mujer le dice: ¿por qué tú me pides agua si tú, siendo judío, si los judíos y los samaritanos no tenemos relación entre nosotros, ¿por qué me pides agua? Y entonces Jesús le dice: mira, si supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías que te diera de esa agua.
Y entonces empieza la plática más interesante de lo que nosotros podemos entender, porque le dice: tú le pedirías que te diera de beber y él te daría agua viva. Y entonces le dice la mujer: Señor, pero mira, tú ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo está profundo. Y entonces le dice Jesús: bueno, porque empiezan a hacer una pregunta y respuesta. Le dice: bueno, mira, el que beba de este pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá jamás volver a tener sed. Y le dice: porque el agua que yo le daré saltará para vida eterna. Y entonces la mujer le dice: Señor, dame de beber de esa agua. Yo quiero beber de esa agua para no volver a tener sed y tener que venir aquí. Y entonces le dice el Señor: sí, está bien, llama a tu esposo. Fíjense qué tremendo, porque a Dios, nosotros somos como libros abiertos delante de Dios, no podemos ocultarnos delante de Él. Y entonces dice que le dice a la mujer: Señor, no tengo esposo. Y bien lo has dicho, porque 5 maridos o esposos has tenido y con el que vives no lo es. Y entonces la mujer, fíjese, le dice: Señor, me parece que eres profeta. Ella empieza a quitar, o sea, su necesidad la lleva por otro sentido para que no quisiera rascar ese punto. Y entonces le dice aquella respuesta: me parece que eres profeta. Y agarra y Jesús le responde: mira, mujer. Empiezan a discutir sobre dónde era necesario adorar, si era necesario adorar donde estaban ellos los samaritanos o en Jerusalén. Y le dice: mira, llegará el tiempo que ni aquí en Jerusalén ni aquí en Samaria se adora, porque Dios busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y entonces la mujer empieza a hablar y tienen una conversación verdadera. Y le dice: sé que ha de venir el Mesías y nos ha de revelar todo lo que nosotros queremos saber. Y le dice: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, le dice. Y entonces la mujer, dice la palabra de Dios, que dejó las cosas, porque ella se dio cuenta que la persona que le estaba hablando no era realmente una adivinanza, sino que él estaba tratando su problema de raíz. Dios estaba tratando con su corazón y le empezó a desnudar su vida en realidad, y empezó a descubrir quién era esa persona. Y entonces la mujer salió corriendo a Samaria. Y cuando llega a Samaria, fíjense cómo un testimonio es tan impactante, hermanos, como un testimonio de parte de nosotros es tan importante, porque a veces nuestro testimonio puede edificar o puede derrumbar. Pero sin embargo, cuando usted va y le predica a alguien que tiene un testimonio difícil y esa persona va y testifica a otras personas, es impactante. Es impactante lo que Dios hace en sus vidas. Y entonces llega con sus vecinos o con la gente y le dice: ¿saben qué? Allá en el pozo hay un hombre que me dijo todos mis problemas. Hay un hombre que me dijo todo lo que mi pasado y lo que estoy haciendo. Se me hace que es un profeta, o tal vez él será el Mesías. Y entonces dice que la gente se emocionó de alguna manera, que corrieron donde estaba Jesús y le rogaron para que estuviese 2 días más. Cuando estuvo 2 días, dice que estuvo predicándole y le dijeron los hombres: ahora sabemos, no solamente por tu palabra, sino por lo que hemos visto, y creemos en realmente que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Cristo. Pero ¿saben qué es lo que me sorprende aquí, hermanos? ¿Qué es lo que quiero llegar con esta historia? Es que le dijo a sus discípulos: ustedes no dicen que en 4 meses viene para que llegue la siega. Y le dijo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque los campos están blancos para la siega. ¿Saben por qué le era tan necesario a Jesucristo bajar a Samaria, hermanos? Porque muchas veces nosotros tenemos prioridades, tenemos otras cosas que hacer, pero para Jesucristo le fue tan necesario, porque saben, Él quería tener un encuentro con alguien que la sociedad había señalado primeramente. Hay gente que nosotros muchas veces le queremos dar la vuelta, pero Dios le es necesario no solamente rescatar a mi familia, sino también rescatar al que se está perdiendo, rescatar al chori, como le dicen, el que lava los carros. También le es necesario a Dios. Y nosotros que estamos aquí, nosotros tenemos que ofrecerles el pan de vida, que es Jesucristo. Entonces Jesús quería tener un encuentro con esa mujer que la gente había señalado y que le habían dicho que tal vez no era digna. Una mujer que tal vez la gente se había burlado cuando le decía: no te juntes con ella, y la gente la había excluido de tal manera que esa mujer tenía que ir a otra hora para no encontrarse con nadie, porque la señalaban. Ahí viene aquella mujer que es del pueblo, aquí viene aquella mujer que es bien tremenda. Imagínense el corazón de una mujer al tener que salir a una hora para no encontrarse con personas. Ahora, revelarse era su necesidad también de Cristo, revelarse como el Cristo, porque los judíos, aunque le dijo Jesús: la salvación viene por los judíos,
¿Saben lo más tremendo de todo esto? Es que Jesucristo, nosotros que no somos el pueblo de Dios, amén, nosotros no somos el pueblo escogido, nosotros somos un pueblo injertado, nosotros somos un pueblo adoptado, hermanos. Y entonces Jesucristo aún así se viene a revelar a nosotros y viene a salvar no solamente a esa mujer, sino una comunidad entera que la gente aborrecía. Ahora yo le voy a preguntar a usted, hermano, ¿a quién no le gusta ir a predicar? Porque mire, yo una vez iba para Apaxingán con un amigo, íbamos a llevar unas ligas para unos tubos de concreto y llegamos a un lugar tan feo, nos metimos por la libre y en realidad ni sabíamos dónde estábamos. Cuando entramos, yo le dije al Señor, Señor, si algún día tú me quieres llamar al pastorado, no me mandes a este lugar, no me mandes, está bien feo. Y hermanos, y el hermano que era pastor que iba a hablar a mí me dice, oye, y si Dios te mandara a predicar, yo ni siquiera había escuchado lo que yo estaba diciendo, y si el Señor te mandara a predicar a este lugar y te quedaras aquí, ¿qué harías? Y yo, santo papá, no, y la verdad no le pude contestar. Fíjense, hay lugares donde nosotros no queremos ir. Nosotros queremos ir a lugares cómodos. Nosotros queremos ir a lugares donde hay comodidad, donde la gente está bien, donde la gente no está tan tocada de la cabeza. Pero saben, en realidad Dios tiene planes y Él siempre se ha presentado con soluciones a nuestras vidas. Siempre se ha presentado trayendo solución a nuestros problemas, solución a nuestras aflicciones, hermanos. Y jamás, déjenme decirle, jamás Jesús cuando vino a este mundo, jamás entró de encubierto, hermanos. Él siempre se hizo presente a la gente, sanándola, dándole de comer. Por eso es que multitudes le seguían a Cristo. Por eso es que tanta gente le seguía, porque Él no andaba así. ¿Sabes qué? Voy a estar por este lado, pero no le digan a la gente, no corran la voz. No, Jesucristo siempre se expuso delante de la gente, porque Él tiene prioridades y Él venía a establecer el reino de su Padre, amén. Pero déjenme decirle que nosotros cuando entendemos que Él vino con prioridades, entonces dice Jeremías, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal para vosotros. Dios tiene pensamientos de bien para el que está en las drogas. Dios tiene pensamientos de bien para las prostitutas, para el que roba, para toda esa gente, hermanos. Su amor es tan grande que nos dio un ejemplo tan tremendo para que nosotros, como su iglesia, lo hagamos, hermano. Tenemos que amar al perdido. Entonces Jesús pasará de ser solamente un concepto a ser una respuesta para la gente. Entonces la gente va a entender que en Cristo hay respuesta y que nosotros tenemos que imitarlo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Fíjense qué tremendo, ¿eh? ¿Quién puede decir de los que están aquí, sean imitadores de mí como soy de Cristo? Tenemos que ser imitadores de Cristo, amén. Pero precisamente el apóstol Pablo, oiga bien esto, tuvo tan claro lo que tenía su tarea, que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él fue un apóstol a los gentiles. Él fue y le predicaba a la gente que no era judía. Y lo que más me sorprende, aquí empieza lo más interesante el mensaje, porque el apóstol Pablo dice en Hechos 17 que fue a Grecia. Y mientras estaba en Grecia dice que él ardea su corazón. Usted, yo no sé cuántas veces le ha pasado en su momento de diario vivir, cuando usted está en la calle y ve tanta gente que está perdida. No le ha tocado tal vez personas que van pagando mandas de rodillas y se están lastimando, gente que tiene necesidad y busca otras opciones lejos de buscar a Cristo. ¿Usted no ha pasado eso? Gente que busca al hombre. Y sin embargo dice la palabra de Dios que Pablo enardecía su corazón. ¿Por qué? Porque él tenía el mensaje, porque él sabía la respuesta, porque él sabía cuál era el motivo y cuál era su solución. Y entonces dice la palabra de Dios que este Pablo estaba ahí, enardecía su corazón, y dice que disputaba con piadosos, con judíos, con filósofos, y estaba disputando porque él les quería presentar el mensaje de salvación, que es la vida eterna, la resurrección. Ahora déjenme decirle, nosotros en una ocasión a mi esposa y a mí nos invitaron a compartirle la palabra de Dios a un grupo que había salido de un retiro de los de la AA. ¿Sí saben cuáles son los de la AA? Nos invitaron y dijeron, ¿saben qué? Necesitamos que nos vengan a compartir algo, nosotros no sabemos qué hacer. Y entonces yo le dije, está bien, vamos a ir. Y recuerdo que ese día fuimos en la noche, era un tiempo como de diciembre, donde se partían la rosca de Reyes. Ok. Y entonces nosotros cuando llegamos ahí, nos sentamos en una sala y estamos con mi esposa ahí, y de repente yo escucho una voz que dijo, ustedes no son católicos. Y yo le digo, no, yo así respondí, le dije, no, nosotros no somos católicos, somos cristianos. Y en eso me hace mi mujer así y me dice, ¿con quién hablas? Y le dije,
pues, ¿no oíste que dijeron que nosotros no somos católicos? Y me dice, nadie dijo nada. Dije, santo Dios, ya estoy escuchando entonces, hermano. Y entonces nosotros estábamos ahí sentados. Dicen, miren, vamos a pasarnos ya al lugar donde nosotros queremos, donde nos reunimos. Y entramos a un cuartito. Y en ese cuartito estaba lleno de santos, habidos y por haber. Y entonces nos dejan que nos sentemos hasta el frente. Y a mí se me hizo fácil recargarme así en el mueblecito donde estaba. Y entonces, como estaba platicando, compartiéndoles, se movían y me dijeron, hágase un lado porque los va a tirar. Y ya me quité, yo dije, está bien. Pero ¿saben cuál fue el mensaje? El mismo que Pablo usó en ese día. Dice que los griegos tenían un montón de imágenes, un montón de dioses, les interesaba, les llamaba la atención estudiar tantas cosas, que había una inscripción que decía al Dios no conocido. Y entonces dijo, de este les quiero hablar, del Dios no conocido. Y entonces nosotros con mi esposa empezamos a compartirles del Dios no conocido y empezamos a platicarles, a hablarles de Jesucristo, de lo que Jesús hace, de lo que Dios puede hacer en sus vidas, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y entonces mucha gente empezó a recibir el mensaje, otros estaban molestos, otros estaban quebrantados. Pero lo más tremendo de todo eso es que hay un montón de gente que anda vagando allá afuera, hermanos, sin pastor. Hay un montón de gente que tiene un resto de necesidad, y nosotros que tenemos la palabra, que tenemos la respuesta, nosotros nos hemos quedado callados, nosotros no hemos hablado. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué no hemos hablado si nosotros conocemos de Cristo? La respuesta para el enfermo es Jesucristo. Dice el Salmo 103 que Él es su sanador, amén. Él es respuesta para el huérfano y para la viuda, porque Él dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Salmo 68:5. Él es respuesta para el que no tiene trabajo, porque dice su palabra, yo soy tu sustento, en el Salmo 146 del 7 al 9. Es respuesta para los tiempos de crisis que estamos viviendo, porque dice Él, nunca te dejaré ni te desampararé. Y lo podemos ver en Josué capítulo 1 versículo 5. El hombre está buscando respuestas por un montón de lados. El hombre está buscando respuestas por todos lados. Ve la tele y quiere buscar respuestas. Empieza a ver por consultar a sus amigos, busca respuestas. Pero Jesús es la respuesta que necesita el hombre, amén. Dios para muchos es solamente un concepto. Vaya y pregúntele a la gente, ¿qué es para ti Cristo? ¿Y qué le va a decir la gente, hermanos? ¿Usted le ha preguntado, ¿qué es para ti Jesús? Muchos dicen, yo creo que es una imagen. Otros dicen, es el Hijo de Dios. Otros dicen, es un profeta. Sin embargo, fíjense, son conceptos totalmente diferentes. Y encontramos un montón de dudas en la gente allá afuera. Pero yo quiero hacer una pregunta a ustedes el día de hoy. ¿Quién es Cristo para ustedes? ¿Quién es Jesucristo para ustedes como iglesia? Porque saben, cuando yo leo cuando me dieron este mensaje, dije, bueno, este es un mensaje que puede ser evangelístico, un mensaje para predicarle al que se está perdiendo. Pero para nosotros como iglesia debe de ser un mensaje que nos rete, que nos motive, que nos transforme. ¿Quién es Cristo para ustedes, hermanos? ¿Quién es Jesucristo para ustedes? Porque saben, Cristo para nosotros tiene que ser nuestra vida entera. Cuando me preguntan a mí, ¿qué es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús? Yo les puedo decir, para mí es un sanador. Para mí es mi hermano, es mi padre, es mi redentor. Él es mi amigo. Él es el que me ha sostenido en momentos de crisis. Porque todos hemos pasado momentos de crisis, pero en todo ese tiempo Jesucristo ha estado parado delante de mí, hermanos. Pero hay algo que me llama la atención. Jesús le dijo a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué respondió él? Y sus discípulos, ellos respondieron, unos dicen que tú eres Moisés, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, unos dicen que tú eres un profeta. Pero les dice a su círculo ahí, el más cercano, dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y ellos, y fíjense Pedro, porque Pedro me fascina, le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Hermano, nosotros tenemos la respuesta para cambiar vidas. Nosotros tenemos la respuesta para transformar corazones. Predicar a la gente es una bendición, hermano. Mire, ¿sabe qué? Usted de venir tanto a la iglesia tal vez se va a enfadar, hermano. Usted va a llegar al momento, yo no tengo ganas de ir otra vez, es domingo, otra vez a la iglesia. Pero saben, déjeme decirle, vaya y predique. Eso trae vida a su corazón, hermano. Vaya y comparta, vaya a orar por los enfermos, hermanos. Es una bendición ver los corazones de la gente transformadas. Eso motiva nuestras vidas, amén. Pero tenemos que traer gente a los pies de Cristo.
Tenemos que traer gente a los pies de Cristo y que nosotros podamos ver su gloria. Ahora déjenme decirle algo bien tremendo. Cuando nosotros vemos a Pablo, cuando está un hombre que fue un hombre tremendo, un hombre que era violento en sus acciones para ejecutarlas, déjenme decirle algo, que supo comprender su llamado, que supo entender cuál era su propósito. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 5, le dice a Timoteo, cuando Jesucristo venga como rey, y esto yo se lo quiero compartir a ustedes, ¿verdad? Juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que les ordeno. Y le dice Timoteo, pero yo les digo, Esmirna, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor, aunque digas, no, es que no es el tiempo, no es el momento. Anúncialo. Muéstrale sus errores a la gente, corrígelos, anímalos, instrúyelos con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que les digan lo que ellos quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza si no prestan atención, porque ellos quieren poner atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Esmirna, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. ¿Saben? La mujer samaritana, cuando nosotros volvemos a la mujer samaritana, la mujer era una sola mujer, hermanos. Ella no merecía ni el tiempo ni las palabras de Jesús. No, yo no la merezco, hermanos, yo soy indigno. Pero saben, cuando yo veo la palabra de Dios, a mí lo que me transforma, lo que me impacta, es que Jesucristo, en medio de toda esa crisis, Jesucristo se da tiempo para ir a predicarle a la gente. A esa mujer que no tenía tal vez piensos de una mentalidad diferente, Jesucristo ahí estaba. Nosotros como iglesia, nuestro mensaje tiene que ser siempre Jesucristo. Nosotros no podemos venir, hermanos, solamente siempre, todos los tiempos y vivir nuestra vida comúnmente la hacemos. Nosotros tenemos que en todo tiempo predicar a Cristo. Saben, le voy a decir algo. Yo cuando estoy en mi trabajo, si algo un día dije, ya no voy a hablar que soy cristiano, porque saben, a veces nos equivocamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién no falla? Dije, ya no voy a decir que soy cristiano, porque dicen, y eso que eres cristiano, y eso que tú eres cristiano. ¿Saben? Pero no me pude callar, hermanos. Dijo Jeremías, había un fuego en mi interior. ¿Saben? Usted no puede salir e irse a su casa de este lugar y encerrarse. Usted tiene que salir y dar la respuesta. Jesucristo es la respuesta. La gente necesita saber respuestas. La gente necesita, hermanos, nosotros ya estamos de este lado, pero hay gente que no ha brincado este puente y nosotros tenemos que ir por el perdido. Tenemos que ir por el perdido. Nosotros tenemos que evangelizar. Y sí, hermano, en medio de esta situación que estamos viviendo en esta pandemia, tenemos que ir por los que se están perdiendo. Tenemos que ir y orar. Yo recuerdo cuando salí de COVID y yo me acuerdo que fui a orar por un hombre y tenía COVID, y ese día yo no sabía que tenía COVID, hasta que cuando llegamos estamos adentro y dice, tenemos COVID. Y dije, santo papá, dije, ¿a dónde me vine a meter? Y cuando estábamos ahí, le dije, Señor, dice tu palabra que estas señales seguirán a los que creen en tu nombre. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego que tú extiendas tu mano de poder. Y saben, le voy a decir algo. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros como cristianos no nos hemos dispuesto a ensuciarnos, hermanos. No nos hemos dispuesto a ir y predicarle a la gente que se está perdiendo. Es bien bonito estar de este lado, pero no, hermanos. Tenemos que ir por el perdido. Si algo a usted le debe de impactar, es los testimonios de la palabra de Dios. Esos hombres y mujeres fervorosos en su fe, que no se quisieron quedar quietos en su casa. Ya conozco de Cristo, lo acepté y soy salvo y me voy a mi casa y sigo mi trabajo, y cuando Él venga, vámonos. No, hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres jóvenes que den testimonio. Hombres y mujeres fervorosos en fe, hermanos. Tenemos que caminar en Cristo, amén. Yo no sé, a lo mejor allá afuera le están esperando a alguien que usted tiene que darle ese mensaje. Afuera le está esperando a alguien que tal vez intenta quitarse su vida. Allá afuera tal vez no sea un amigo, tal vez sea un familiar de usted, tal vez sea un hermano, tal vez sea la suegra, el suegro, pero hay gente que necesita de Cristo, hermanos. Y nosotros como iglesia tenemos que levantarnos hoy en día. ¿Saben?
Me voy a adelantar algo que a lo mejor el pastor iba a decirles, vea, pero aquí hay un reconocimiento de la iglesia por ayudar a las misiones y que creo que es el tercer lugar, ¿verdad? Ya lo leí. Perdón. Pero ¿saben por qué no? Si esto es un reconocimiento terrenal, ¿por qué en el cielo no puede decir Esmirna, primer lugar en evangelismo? Hermano, unos siembran, otros cosechan. Usted no se canse de hablar. Unos siembran, otros cosechan. Unos van, predican, otros van a cosechar. A lo mejor aquí van a llegar almas que usted ni siquiera sembró, que ni siquiera regó, hermanos, pero tiene que llegar gente. Pero que en el cielo se pueda ver y se pueda escuchar que en Esmirna hay un pueblo que evangeliza, un pueblo que está animado en ir y buscar a la gente al perdido. Amén. ¿Por qué no se pone de pie en esta tarde, hermanos? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y le decimos al Señor: Señor, si yo tengo la respuesta, no permitas que yo calle, Señor. No permitas que yo cierre mis labios, Señor, para llevar esa palabra. ¿Por qué no empiezas a hablar con el Señor? Tal vez te vas a encontrar con un enfermo terminal y tú le tienes que decir: no tengas miedo, porque sabes, hay esperanza de vida eterna. Tal vez allá afuera hay gente que no quiere ni salir de su casa por temor a la violencia, a lo que se vive, pero tú tienes que acercarte y decirle: hay una esperanza para este mundo hoy, es Jesucristo. Él puede tocar y transformar las vidas del más perverso hombre. ¿Por qué no empiezas a hablar con el Señor y dile: Señor, yo no quiero ser una persona que solamente venga a alimentarse, Señor, yo quiero compartir y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser fieles, Señor, al llamado, bendito Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te ruego, Dios Todopoderoso, Señor, que tú toques, que tú transformes nuestros corazones, bendito Dios. Y así como Pablo le dio una encomienda a Timoteo, Señor, así nosotros, Señor, tengamos la misma encomienda de ir y predicar, Señor. Que nosotros tengamos respuestas, Señor. Tal vez nos vamos a encontrar con personas de otras religiones, de otras sectas, bendito Dios, pero nosotros sabemos que el único camino al Padre es Jesucristo, y a ese tenemos que predicar, de Él tenemos que hablar, bendito Dios. Yo te ruego en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, que tú derrames de tu gloria sobre este lugar, Señor. Envíanos, bendito Dios, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, bendito Dios, porque pocos son los que se levantan a orar, pocos son los que predican tu palabra, Señor, al perdido. Pero Dios, hoy en esta tarde, Dios, yo te ruego que tú nos unjas con tu Santo Espíritu para poder y llevar tu palabra, Señor, al perdido, al huérfano, a la viuda, bendito Dios, al pecador, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. No permitas, Padre Celestial, que nosotros callemos siempre, Señor. Que nosotros veamos el terror que se vive allá afuera y nosotros nos quedemos callados, bendito Dios, sino que podamos predicar a tiempo y fuera de tiempo, Señor, instruir, redarguir, bendito Dios, con tu palabra, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, yo te lo ruego, Dios, que tu nombre sea glorificado en labios de mis hermanos, que tu nombre sea glorificado, bendito Dios, que tu nombre sea glorificado y que ellos puedan llevar, Señor, cada día más almas a tus pies, Señor, que no es el llenar este templo, sino es llenar el cielo, Señor, sacar al perdido del mismo infierno y llevarlo a tus pies, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido, y a ti te damos siempre toda la honra y toda la gloria por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Así dijo el lugar, pastor.